mágica que popularizó a los Tres Chiflados fue concebida en 1922, cuando Ted Healy, un comediante de segunda, decidió incluir en su espectáculo a dos amigos de su barrio, Moe y Jem Howard. Durante 4 años giraron por la escena del vodevil norteamericano. Allí conocieron a un joven violinista, Larry Fine, y tanto les gustó su acto que le ofrecieron convertirse en chiflado. Por aquel entonces, al grupo se lo conocía como Ted Healy and His Stooges. Una noche en Venecia fue el espectáculo que popularizó a Moe, Larry y Jem en New York, y la consecuencia directa fue el contrato que les ofreció la 20th Century Fox para protagonizar la película Soup to Nuts. Los problemas de alcoholismo que sufría Ted Healy provocaron más de una pelea en el grupo porque afectaba directamente su trabajo. Healy era el líder y representante del equipo. Cansado de soportarlo, Jem decidió comenzar su carrera independiente. El lugar que quedó vacante fue ocupado por Jerry, el hermano menor de los Howard. Los nervios del debut agudizaron su voz y para cubrir los baches en los que olvidaba la letra, improvisó sonidos que ya son parte de la historia del humor. Do that again. Do that again. It's he's wrong. So this is the way, isn't it? Okay, pardon me. Won't you sit down? I'm going to rumple your hair. Fue actuando en el New York Café en 1933 que los descubrió la Metro-Goldwyn-Mayer y fichó a Ted Healy and His Stooges para volver al cine en comedias y musicales. Moe, Larry y Curly trabajaron con los actores más populares de la época. Durante ese año, en MGM, fueron protagonistas del primer corto experimental filmado con el sistema de Technicolor. You ought to be ashamed of yourself, you three fellas. Here you are, eating the man's food, singing and having it. Don't talk back to me. Back to your work now. What? I say back to your work. Don't talk back to me. Back to your work. Hartos de los delirios de Ted Healy, quien gastaba el dinero del grupo en bebida y juego, cuando debieron renovar su contrato con él, los chiflados decidieron dejarlo. Debe haberse escondido por ahí. El trío hizo su histórico salto de MGM a la Columbia en 1934. Firmaron para realizar 8 cortos anuales. Allí oficializaron el nombre de The Three Stooges, los Tres Chiflados. Moe fue un poco el cerebro y el formador y el guionista y el que armaba las historias, el que marcaba las situaciones. Así que te diría que me hacía reír Curly, pero tenía más simpatía por Moe. Wonderful rain we had last night. Marvelous. It simply drenched the place. Practically wet everything. Men in Black, la tercera comedia del trío, era una sátira de la película Men in White, que había protagonizado Clark Gable. Este film marcó un vertiginoso giro en sus carreras, ya que fue nominado al Oscar. Success. Success. Where are the tools? The tools? Tools? No se retiren, damas y caballeros. Pronto estaremos con ustedes.
Sabiendo de este informe, mucha gente se adelantó y preguntó, a mí me preguntaron concretamente, Pancho, ¿eran hermanos o no eran hermanos los tres chiflados? ¿Pero cuáles eran los hermanos? Bueno, aclaremos. En realidad los hermanos que en algún momento estuvieron juntos, pero no todos juntos, nunca, eran los Howard. Pero en realidad tampoco eran los Howard, eran los Horowitz. Habían nacido en Brooklyn, a finales del siglo XIX, principios del XX, y ahí estaban. Para empezar, Shemp, luego Moe y luego Jerome, o Curly o Curly, como ustedes quieran. Pero ¿de dónde vienen estos nombres? Bueno, Moe por Moses, ese era su nombre. Jerome, Jerry, Curly, no importa, pero el más gracioso, para mí por lo menos, y es un dato que le comento, es Shemp. En realidad se llamaba Shmuel, o Samuel, pero parece ser que la madre, con su acento europeo de inmigrante, no lo pronunciaba bien y decía Shem, Shem, y el Shem quedó en Shem, ellos se rieron, se reían de sí mismos, por supuesto, y quedó el nombre para siempre. Más allá de los cambios que sufrió el trío a lo largo de su carrera, el trío clásico de los tres chiflados, por supuesto, es el de Moe, Larry y Curly. Y no todos reaccionaban igual, es decir, no todos se presentaban en el plató del mismo modo. Moe, por ejemplo, tipo responsable, era el alma del equipo, sabía no solo su texto, sino el de todos los demás, estaba al tanto de lo que iba a ocurrir. Larry era una especie de pivot, era el que en el medio cumplía su labor bien, sabía lo suyo y se limitaba a lo suyo y lo hacía muy bien. Y luego estaba Curly, que nunca pudo aprenderse la letra, por ejemplo. Y eso los conocedores de los tres chiflados lo pueden notar perfectamente, y usted en la próxima película de ellos lo va a notar también, que por momentos, cuando se olvida, es cuando él se desborda, empieza a hacer esos gestos, a borrarse la cara, a revolear los ojos, a tirarse al suelo, a hacer esa especie de breakdance avant la lettre que hizo, en fin. Y otra de las cosas de los tres chiflados que muchos creen que estaba programado, pero no era así, era la rutina de golpes. Moe dejaba completa libertad, muchos de los piquetes, de los golpes, de los papirotazos, se producían ahí en el momento, y las caídas, y las consecuencias de las caídas. Más de una vez tuvieron que ir al hospital con fisuras, narices quebradas, dientes rotos. Lo que sí se respetaba a rajatabla era el timing, es decir, que un gag sucediera al otro, no darle tiempo al espectador para reaccionar, que la risa fuera continua, y lo lograron. ¿Lo seguimos comprobando? Ahí va el informe. A mediados de los 40 comenzaron los problemas para los chiflados. Curly comenzaba a mostrar signos de deterioro físico por la mala vida que llevaba. Su vitalidad y su movilidad decaían día a día. El 19 de mayo de 1946, filmando el corto número 97 de Los Tres Chiflados, Curly sufrió el infarto que lo retiró del equipo. Shemp regresó al trío para cubrir a su hermano. Oh, Elaine, come out, babe, take a look. Who's standing here, right here? The big boy is here, we see the coast is clear. He wants to see you, so come out on your front porch. Balcony, you nuthead, ain't you got no romance? I could have said veranda, but I said porch, and not... Curly reapareció en 1947 para hacer un cameo en el corto Hold That Lion. Fue la única vez que los tres hermanos Howard aparecieron juntos en una película. Luego de sufrir otro infarto mayor, Curly Howard falleció el 18 de enero de 1952. Tenía 48 años. Cuando el grupo sufre la desaparición de Curly, que es así también un pilar fundamental en el grupo, tuvieron que reemplazarlo y ahí me parece que tuvieron que basarse más en el guión. Moe, Larry y Shemp filmaron 77 nuevos cortos y un largometraje, Gold Riders. Con la llegada de la televisión, el trío comenzó a aparecer en los programas más importantes. Who's there? The Three Stooges! The Three Stooges? Well, come on in. You never learn, do you? You gotta do this right. Elegance, poise. You see, hold back a little bit. Now, do you understand? Yes, sir. That's it. Now, here we go. Answer the door. There we go. Y juntos realizaron un piloto para una comedia televisiva semanal
que no prosperó. Hello. 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 How are you? Fine. Hello. Oh, it's you. I didn't expect you. I knew you were... Quiet! Get out! La muerte de Shemp el 24 de noviembre de 1955 fue otro baldazo de agua fría para Moe y Larry. Fue muy difícil para Moe aceptar las muertes de sus hermanos. Estuvo a punto de renunciar a todo, pero no le dieron tiempo a pensar. Enseguida los ejecutivos de Columbia lo llamaron para filmar las 4 películas del contrato que restaban. A principios de 1956, Joe Besser firmó su contrato oficial para ser chiflado. Pero luego de filmar 16 cortos, el estudio determinó que por el aumento de los costos de las producciones cinematográficas no les renovarían el contrato. Mientras los chiflados consideraban seriamente el retiro, sucedió lo inesperado. En 1958, Screen Gems, subsidiaria de Columbia, lanzó un paquete de viejas comedias de los 3 chiflados en televisión. El éxito fue inmediato. Muy intuitivamente llegaron al núcleo y encontraron un lenguaje muy universal para hacer humor. Debido al suceso de sus viejos cortos, Larry reclutó a un nuevo chiflado en Las Vegas, Joe DeRita, para hacer presentaciones por todo Estados Unidos. Ahora les ofrecían contratos para volver a filmar. Hicieron su gran regreso al cine con Have a Rocket with Trouble y más tarde rodaron una parodia del cuento de Blancanieves con un presupuesto de $3,5 millones. ¡Su Alteza! ¿Dónde está Cuarto? ¿Qué pasó? Es usted la que peligra, Alteza. Nos adelantamos a los soldados de Palacio. ¡Vamos! ¡Mire por su capa para que no sepan que estuvo aquí! El estreno de sus cortos en la televisión argentina se produjo en 1961 por Canal 13. Solo caíste de 3 metros. ¿Por qué te quejas tanto? Solo de 3 metros. Oh, lo siento, Los muchacho. 3 chiflados es el único ciclo en blanco y negro que se repone periódicamente en la televisión de aire nacional. En 1965 estrenaron The New Three Stooges, una serie animada en la que ellos mismos presentaban sus dibujos. También protagonizaron comerciales de televisión. Luego de 5 años de constante sufrimiento, Larry Fine falleció el 24 de enero de 1975. Otro golpe terrible para Moe, quien también estaba enfermo y que fue testigo del costado más triste de la historia. Pocos meses después, el 4 de mayo de 1975, Moe Howard moría de cáncer de pulmón. Tenía 78 años. Como bien dijo su yerno y productor Norman Maurer, los 3 chiflados murieron con él. Go and get the moolah. Go and get the moolah. Nunca ganaron un premio importante. El reconocimiento masivo les llegó tarde. No pudieron disfrutarlo. Hoy son parte de nosotros, porque crecimos con ellos. Llevamos a los 3 chiflados en el corazón. What are you working here for? For duty and humanity. Calling Dr. Howard. Dr. Fine, Dr. Howard. Cuando a finales del 57 la Columbia decidió acabar o terminar con las filmaciones o películas con los 3 chiflados, terminar el contrato, se produjo un hecho casi de ingratitud. A pesar de los miles y luego millones de dólares que Columbia había embolsado, no le dieron casi ni las gracias a este grupo. Es más, cuando los chiflados vuelven a las 2 semanas para despedirse de los compañeros de filmación y de trabajo, les niegan la entrada al estudio. Fue muy doloroso. De hecho, Moe, por suerte, a lo largo de su carrera, había invertido en propiedades y está en una buena situación económica, pero Larry Fine, por ejemplo, estaba casi en bancarrota. Luego, la televisión recuperó a los chiflados y volvieron a llegar los millones y millones en forma incontenible. Y gracias a eso, millones y millones de personas
siguieron disfrutando con los pastelazos, los golpes y los piquetes. Hit the road, Jack. Don't you come back no